Hermanos, nuevamente un gran placer, un enorme placer estar aquí ante ustedes para exponer la palabra del Señor. En verdad, esto es un privilegio, es algo que Dios nos ha encomendado a nosotros los varones como sacerdotes en el nuevo ministerio, en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, para mí es una gran bendición estar aquí ante ustedes para exponer su santa palabra. Esperando en Dios, que siempre ha sido así, no porque yo la exponga, sino porque hay poder en la palabra. Hay enseñanza, hay sabiduría, hay profundidad de sabiduría en pequeños textos de la palabra que al estudiar tanto las costumbres, la arqueología, la situación política de los tiempos de nuestro Señor, nos traen una gran enseñanza. Y en esta ocasión no es la excepción. En esta ocasión Dios tiene un mensaje para ti. Un mensaje que seguramente va a causar algo tiene que mover en su alma. El tema que tenemos para esta mañana se titula, hermanos, lo hemos titulado El olor de tu fracaso. El olor de tu fracaso. Para ello necesito la participación de 2 o 3, y disculpen si yo regreso al pasado, pero necesito su apoyo, hermanos, hermanas. No tiene usted que decir cuál ha sido el problema anterior, pero si hay por ahí algo que detona el pasado, me gustaría que usted dijera, no el problema, pero solamente si está, algo le trae recuerdos. Mire, el tema, el olor de tu fracaso. Obvio que vamos a hablar hoy algo acerca del olor. Y obvio que vamos a hablar algo acerca de los fracasos. Entre paréntesis, explico algo que ya he predicado en muchas ocasiones aquí y en otros lugares. Yo no creo en los fracasos. No sé qué concepto tengas acerca de la palabra fracaso, a como el mundo lo interpreta. Es que eres un fracasado, se le dice a la gente cuando en los asuntos de negocios, en los asuntos de relaciones sentimentales o amorosas, se falla. Lo mismo cuando inicias un proyecto X y de pronto no salen las cosas como tú piensas. Y le llaman a ese tipo de personas fracaso. Y cuando la persona no tiene la herramienta o la información adecuada, se va creando una autodestrucción de tal manera que los huesos del alma se oxidan y es difícil, no imposible, es difícil, al menos que cambien la connotación de la palabra o la interpretación de la palabra fracaso, le va a animar para que siga adelante. Yo no creo en los fracasos. Hermanos, lo que el mundo le llama fracaso, yo le llamo experiencias. No hay fracasos, hay experiencias. Y si eso lo unimos con este señor, Albert Einstein, que decía, el grado más cercano a la locura es querer obtener diferentes resultados con el mismo procedimiento. Si eso lo empatamos, lo unimos, entonces no hay fracaso. El problema es, en los seres humanos, me ha pasado a mí, y no estoy aquí al frente porque soy el mejor. No, como dijo Pablo, soy el más pecador, más vil que hay o ha existido en la tierra. Entonces, como yo he cometido ese tipo de equivocaciones, por eso hoy, con toda la experiencia, les digo, no hay fracasos. El problema es que el ser humano repetimos los mismos procedimientos queriendo obtener un resultado diferente. Y ahí está el problema. Al menos que cambiemos el procedimiento, no vamos a lograr llegar a donde queremos. Ese es el mayor problema que normalmente los seres humanos no nos damos cuenta. Y por ello estamos en fracasos y fracasos y fracasos, porque estamos repitiendo los mismos pasos para querer llegar a lo que queremos hacer o lo que queremos obtener. Por lo tanto, estamos tropezando. Por eso, el autor y los cantantes, y disculpen si es algo mundano, permítame expresar esto que va de la mano también con el tema, dice el cantante de la tiempo de oro de nuestro México querido, dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra.
Ese señor, yo no sé si estudiaba la Biblia, o yo no sé si escuchó alguna frase de este señor Albert Einstein, pero mientras esté tropezando y tropezando y tropezando con la misma piedra, es difícil que se llegue a lo que quieres lograr. Entonces estamos en que hay que modificar nuestros pensamientos. Por eso Pablo escribe a los Romanos y 12, 1 y 2 dice que tenemos que cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Mientras no cambien los pensamientos, mientras no cambies tu concepto que tengas de la vida o de los fracasos, entre comillas, entonces vamos a estar dando vueltas y vueltas y vueltas como el pueblo de Israel en el desierto, 40 años, y no vamos a lograr. Y la vida se nos va. Por lo tanto, hermanos, no hay fracaso. ¿Sabías? Ok, la pregunta, hermanos, la pregunta. ¿Hay algo en tu vida? Primero, no haces la mano. ¿Te has equivocado alguna vez? ¿Has fracasado alguna vez? Yo creo que la mayoría. Y no he hablado de grandes fracasos, en el buen sentido de la palabra. Pero, ¿te has equivocado alguna vez? ¿Has cometido alguna falta? ¿Te has faltado el respeto? Fíjate bien la pregunta. ¿Te has faltado el respeto? No que alguien te lo haya faltado, no, tú. ¿Te has faltado el respeto y eso te ha traído consecuencias? Bien, número 1. Hay algo en ese fracaso o en esa piedra gigante donde tropezamos, hay algo que aún hoy, ya hace no sé qué tantos años, atrás de ese fracaso, algo te recuerda ese fracaso, esa falla que tuviste. Cuando tú ves, cuando pasas, ¿te recuerda algo? O hay lugares donde no quieres pasar porque aquí hace algunos años, o hace algunos meses, hace algunos días, algo me pasó. Y pasar por ahí, no, porque hasta el olor me recuerda algo. Entonces mejor me alejo. Por ello el tema, el olor de tu fracaso. ¿Sabías que Jesús, fíjense bien hermanos, ¿sabías que Jesús no le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba solo para darle una lección, sino para reescribir el trauma de su cerebro? Repito, ¿sabías que Jesús no le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba solo para darle una lección, sino para reescribir el trauma de su cerebro? Crecimos, yo mismo lo he dicho hermanos, y no está mal, crecimos leyendo el final del Evangelio de Juan como una simple ecuación matemática. Nos enseñaron que, como Pedro negó al maestro 3 veces la noche que lo arrestaron, Jesús le preguntó, ¿me amas? Ya después resucitado. 3 veces en la playa para que la cuenta quedara saldada. Una negación por cada afirmación. 3 veces lo niega en el patio. Y cuando está en la playa, de acuerdo a la lectura que tuvimos en Juan 21, 1 al 14, 3 veces Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? 3 negaciones, 3 preguntas en la playa unos días después. Parece una historia sobre cómo ganarse el perdón. Pero, en el texto original griego, hay un detalle sensorial, psicológico, y diríamos, hermanos, casi neurocientífico, que hace que esta escena sea una obra maestra de la sanidad interior, de la paz y de la tranquilidad interna que todo ser humano necesitamos. No es solamente 3 preguntas por 3 negaciones, sino que hay un problema sensorial, hay un problema psicológico y hay un problema casi neurocientífico en la mente, en el cerebro, en el corazón del apóstol Pedro, que vamos a explicar más adelante. Ya leímos, hermanos, Juan 21, 1 al 14, yo voy a citar, vamos a hablar del código de fuego.
Ya dijimos, hermanos, que si, yo creo que estuvimos de acuerdo en que hay lugares donde hemos tenido un problema muy serio, y voy a mencionar algo. Cuando hace, por ejemplo, un accidente, vas en tu vehículo y de pronto tú vas bien, pero viene una persona irresponsable manejando en estado de ebriedad, no toma las debidas precauciones y viene a exceso de velocidad, y aún así no respeta el semáforo, el alto, y se pasa el semáforo. Y tú vienes bien y de pronto el golpe se hace todavía más duro emocionalmente hablando, se graba más todavía en el asunto sensorial o psicológico, cuando en ese accidente hay personas que amamos y que han fallecido en ese momento. Cada vez que tú pases por esa avenida que ha sido en la ciudad, te va a traer recuerdos. Si quedó la persona, y disculpen si es algo, menciono algo catastrófico, pero es el punto donde quiero llegar. Más, si esa persona ha quedado prensada, ha quedado con el cinturón de seguridad ahí y no se puede quitar, y empieza la gasolina a desparramarse, a estar circulando en el piso, en la tierra, y ese olor a gasolina fuerte, el miedo, el temor de que explote, y los seres que amamos están ahí. Entonces nosotros corremos y buscamos rápidamente apoyo, y resulta que no hay, hermanos. Entonces, el olor de tu fracaso, cada vez que yo huela gasolina, existe la posibilidad, que así será, de traer a nuestra mente ese recuerdo de ese accidente o cualquier otra cosa. Bien, la Reina Valera, revisión 1960, hablando de Juan 21, 1 al 14, que ya nuestro hermano leyó, pues ahora del 15 al 19, hermanos, hay algo importante que yo quiero que nosotros tomemos muy en cuenta. Miren, permítame tantito, permítame por favor. Después estoy en Juan 21, 1 al 14, que ya leyó el hermano. Dice en el versículo, estamos en Juan 21, el cual pido que ustedes busquen por favor, 21:7, dice que entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Esto tiene una gran importancia, hermanos. Son unas palabras tan sencillas, y ¿cuántas veces no lo has leído? ¿Cuántas veces no se ha leído en los cultos de adoración a nuestro Dios? Pero esto tiene una profundidad, hermanos, porque ya han pasado los acontecimientos de que Pedro lo negó, han pasado unos días, entonces se encuentran 7 discípulos del Señor. Dice Pedro: pues tengo hambre, quiero alimentar a mi familia, entonces voy a pescar. Pero los otros discípulos que estaban ahí, y también el discípulo que Jesús amaba, que usted sabe quién es, dice: te acompañamos. Bueno, pues vamos a pescar. Y van, hermanos, y resulta que ha pasado la noche y no han pescado ni un solo pez. Entonces se acerca un personaje, hermanos, a esta escena de la Biblia. Entonces, cuando el discípulo que Jesús amaba le dice: es el Señor, la reacción de Pedro es que se ciñe, se pone nuevamente la ropa, hermanos, y se tira, huye, se tira al mar. Esto tiene una profundidad importante, hermanos, porque cada vez que el ser humano ha cometido alguna falta, ¿qué es lo que hacemos? Huimos, nos alejamos. Y este es un problema garrafal en los hijos, porque cuando se le ha llamado la atención a los hijos fuertemente, el papá o la mamá, y si no es costumbre esto en los padres, entonces de pronto aprieta uno el cinturón, entonces el hijo o la hija se asusta porque ha cometido una falta grave, garrafal, entonces huye.
Y por eso vemos luego en las noticias, hija regresa, hijo regresa. Pero no es en sí, hermanos, el problema eso, sino es el miedo, el temor, la culpa. Pedro le embarga, abraza su alma, sus emociones. Al apóstol Pedro le embarga el sentimiento de culpa. Ya lo ha negado. Ahora carga ese peso, carga esa mochila del sentimiento de culpa. Entonces cuando el joven o el discípulo que Jesús amaba, Juan, le dice, es el maestro. Este hombre no tenía la fuerza, no tenía la capacidad para poder enfrentar a quien había ofendido. Tiene la mochila cargada de sentimiento de culpa, de tal manera que en vez de enfrentarlo o de alegrarse, es el Señor, ha resucitado, como Él lo prometió, como Él lo dijo. No hace eso Pedro, sino que se ciñe y huye. Por eso dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga. Lo dice Dios, no lo digo yo. Entonces cada vez que un joven, cada vez que un padre, cada vez que una madre, los abuelos también se equivocan, han cometido algo garrafal, han fracasado, entonces se huye en vez de enfrentar o de quitarse la mochila y enfrentarlo. Pedro huye, salta de la barca y se va nadando. Dice que estaban como a 200 estadios, estaban aproximadamente, hermanos, en metros, estaban como a 100 metros de la orilla. Pedro, el miedo y la culpa lo hacen nadar hacia la orilla. Pero aquí hay algo importante, hermanos. Aquí hay algo importante. Quiero que usted busque ahí mismo en Juan capítulo 21, donde estamos. Dice que al descender a tierra, aquí está, esto es el tema del olor de tu fracaso. De ahí sacamos el tema del olor de tu fracaso. El verso 9, 21:9 de Juan. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Ponga atención especial al versículo 9 al principio. Al descender a tierra, vieron brasas puestas. Supongamos, hermanos, que en 27 de febrero y Paseo Tabasco tienes un accidente. Garrafal. Se ha perdido lo que más amas. Ese accidente ha marcado la vida de seres que tú quieres. Cada vez que tú pasas por ahí, ese lugar te recuerda, y a veces aunque uno no quiera, el evento vuelve a nuestra mente. Y si hubo gasolina, aceite derramada, y eso nosotros lo olimos, entonces va a venir ese recuerdo y lo vamos a vivir quizás en el momento. Hermanos, Pedro, dice la Biblia, que Pedro está en el patio de Anás y Caifás. Están donde van a juzgar a Jesús, donde le están poniendo testigos falsos. Pedro, porque dice la Biblia que había mucho frío, habían puesto brasas, habían encendido fuego. Entonces, ahora Jesús, para que Pedro enfrentara el trauma, para que Pedro se quitara ese peso de encima de sentimiento de culpa, porque Dios tenía un camino preparado para él, lo que él tenía que hacer después. Pero si Pedro no quitara el sentimiento de culpa en sus emociones, Pedro iba a estar todo el tiempo cargando y cargando y cargando ese sentimiento de culpa. Por lo tanto, no es Pedro quien busca a Jesús. No es Pedro quien le hace una cita al maestro para poder enfrentar la situación y ver, Señor, ¿qué debo hacer? No, sino es Jesús quien busca a Pedro.
Y en esta ocasión, hermanos, Él es quien invita el desayuno. Y por eso la Biblia, con todo lujo de detalle, dice que vieron brasas puestas. Porque el fuego, ese es el código de fuego. Porque el fuego, las brasas, el olor a esa brasa le iba a recordar a Pedro, sin que Jesús abriera la boca y le reclamara, le iba a decir: Pedro, ¿te acuerdas? Porque allá cuando me negaste, Pedro estaba junto a unas brasas. Por lo tanto, cuando Pedro llega a la orilla y ve que Jesús ya tiene preparada el desayuno y tiene brasas, la Biblia tiene ese detalle de que dice: vieron brasas puestas. Vieron, los 7 discípulos, Pedro incluido, ve las brasas ahí en la playa. Caramba, ese humo, ese olor de esa brasa le hace a Pedro recordar su pasado. Quizás como a ti, hermano. Quizás como a ti, hermana. Algo hay que detona tu pasado y te oxida el alma, nos oxida el alma, nos detiene en algunas ocasiones, porque no hemos comprendido, porque a veces se nos ha pasado, o no hemos tenido la herramienta adecuada para que es Dios quien te ha buscado y quien te ha perdonado todos los pecados. Entonces Pedro ahora tiene que enfrentar, porque ve las brasas puestas. Ve las brasas puestas, el código, hermanos, de fuego. Para entender el secreto de esta historia, tenemos que mirar lo que estaba ardiendo en el suelo. Repito, para entender el secreto de esta historia, tenemos que mirar lo que estaba ardiendo en el suelo. No solamente brasas, no es una equivocación del discípulo que haya escrito esto. No, hay enseñanza, hay profundidad, hay sabiduría de Dios en cada porción de la palabra. La noche que arrestaron a Jesús, Pedro se quedó afuera, en el patio del sumo sacerdote, temblando de frío y de miedo. El Evangelio de Juan, en 18:18, describe el escenario. Dice: y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. La palabra griega que el texto original usa para fuego, aquí no es un fuego de leña normal, es una palabra muy específica. Es una palabra muy específica que se pronuncia antrakian. Antrakian es la palabra que el original griego usa para fuego. Antrakian, que significa una fogata de brasas de carbón. Graba esta palabra. Antrakian, una fogata de brasas de carbón. Alrededor de ese olor penetrante a carbón quemado, Pedro maldijo. Hermanos, ¿cómo es posible que tú puedas negar, que el ser humano pueda negar a una persona con quien ha convivido día y noche, 24/7, durante 3 años? ¿Cómo es posible que este hombre haya tenido el valor para poder negarlo? Y dice la Biblia, con maldición. ¿Cómo es posible que este hombre le haya dado la espalda a su Señor, a su Maestro? Pero no estamos aquí para juzgar a Pedro, porque de alguna u otra manera, algunas veces nosotros hemos hecho lo mismo. Entonces, la palabra antrakian, hermanos, es un brasas de carbón. Alrededor de ese olor penetrante a carbón quemado, Pedro estaba ahí. Pedro maldijo, hermanos, en esa ocasión, juró que no conocía a su rabí, y el gallo cantó, su vida se destruyó. ¿Cuánta gente, hermanos, por haberse equivocado en la vida, va de fracaso en fracaso, porque no ha entendido que las cosas que a veces nos pasan, o inclusive, dice un conferencista, Yokoi Kenji, dice: haz de tus errores o de tus equivocaciones tus virtudes. Repito, haz de tus equivocaciones o de tus errores tus virtudes. Que tus errores, en vez de que te hundas, en vez de que le demos la espalda a Dios, sea el detonante, sea la fuerza lo que diga: no, yo no puedo, no debo. Como le dijeron a un hombre que había peleado, había buscado el éxito durante 18 años, y usted sabe a quién me refiero, hasta que a los 18 años, logra llegar a lo que él quería llegar.
Y un hombre, un muchacho en una bicicleta se le acerca cuando va a tomar posesión, porque ya logró lo que quería en 18 años, y le dice: no nos puedes fallar. No nos puedes fallar. Entonces, aquí el asunto, hermanos, es que hay gente, a veces por no tener la herramienta de Dios adecuada, se enojan contra Dios, le dan la espalda a Dios, y es que es un proceso en el cual está incluido en el menú de crecimiento espiritual, está incluido las equivocaciones, los fracasos de la esposa, los fracasos del esposo, de los hijos, de los parientes, de las personas que nos rodean. Están puestas ahí, hermanos, para podernos ayudar, porque si no, ¿quién nos va a ayudar a crecer? Pero el detalle es que no tropecemos con la misma piedra. Pedro ya no le niega, Pedro acepta, y ese olor cuando está en la playa, hermanos, si él no enfrentara ese trauma que él tenía psicológico, iba a tener problemas toda la vida en el cristianismo. Hermanos, disculpen que sea esto personal. Hace muchos años, bueno, no tantos, hace algunos años, fuimos, si los que ya tienen tiempo aquí, en este lugar, esta parte de por aquí en medio, quizás de aquí en medio para allá, era un taller de torno y soldadura. Cuando yo estaba adolescente, yo ingresé ahí para aprender soldadura. Ahí estuve unos años con estos muchachos. Uno, el principal, voy a decir el nombre, no el apellido, Pedro era el encargado, era familiar del taller, y el encargado de la cabeza era Pedro. Pedro, por la amistad que teníamos, le pide permiso a mamá de que fuéramos a una fiesta aquí, y vamos, y luego, no, pues la tía dice que vayamos a Coatzacoalcos para visitarla. Hermanos, y a medianoche, de un sábado para domingo, vamos hacia allá. Yo era pequeño, entonces estos señores estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas toda la noche y toda la mañana, la madrugada. A alguien se le ocurre, pues vámonos ya, después de visitar a la tía. Ya eran como alrededor de las 6 de la tarde cuando veníamos por Loma de Caballo. En Cárdenas eran 2 vehículos, si no estoy equivocado, 2 vehículos. Entonces uno de ellos era un Volkswagen, un bocho, como le llamamos en México, para los que nos ven en otros países, un bocho. Otros en Estados Unidos le llaman escarabajo, un escarabajo. Y otros dicen, es mi esposo acostado, porque por la panza, así dicen algunos en son de broma. Entonces me quieren obligar a que yo entre a ese bocho o ese Volkswagen para que yo esté en ese grupo y yo deje el otro carro de Pedro. Pedro era el responsable de mí, y él decía: no, tú vas, saliste y regresas conmigo. Pero los que estaban en el bocho me obligan a meterme, y yo, no, como que yo estuviera peleando con la muerte. Porque les digo por qué. Entonces, no, y Pedro agarra, me jala y me mete inmediatamente a su carro. Era un Datsun, creo modelo 76, no recuerdo, jalaba muy bien. Entonces, porque el que estaba en el bocho, uno de ellos, muchacho, yo había tenido problemas conmigo, y soy sincero, había tenido problemas conmigo, no nos hablábamos. Entonces ellos querían que hiciéramos las paces. Pues métete aquí con este muchacho y en el camino ahí hacen las paces, pero no queremos que sigan así. Y yo, no, y Pedro gritaba, y él me jala y me mete a su carro nuevamente. No, tú te vienes conmigo aquí. Y enfrenta a sus hermanos. No, él viene conmigo. Y se enfrentan con palabras. El caso es de que ya veníamos, hermanos, por Loma de Caballo. Y esto es el olor de tu fracaso. Esto resulta que había una corneta de tráiler y venían haciendo carreritas. Cada vez que el bocho nos rebasaba, el de aquí, que eran casi puros parientes de Pedro, sonaba la trompeta, y se metía y pasaban los carros rápido. Por poquito y le da. Hermanos, en una curva el bocho nos rebasa, hace uno la trompeta así, y viene una camioneta, hermanos, de 3 toneladas, y de frente a más de 100 kilómetros por hora. Imagine el impacto. No puedo describir, hermanos, los cuerpos.
El asunto es que todos los del bocho murieron. Si yo hubiera entrado ahí, seguramente yo no estuviera este día aquí. Pero cada vez, ese es el olor de tu fracaso. Lo que te hueles o lo que ves, lo que te recuerda tu pasado, que normalmente es cuando es algo grave. Cada vez que yo paso por ese lugar, se me viene, aunque yo no quiera, a la mente la imagen, el video del acontecimiento, porque todos murieron. Y luego yo salgo del otro carro, pudimos estacionarnos, salgo y voy en la desesperación para ayudar. Hermanos, no puedo describirlo, o no quiero describirlo. Trato de buscar entre los cuerpos quién está con vida, me mancho de sangre y luego me paso al otro carro donde estaba Pedro, venía, vámonos para ver qué podemos hacer. Entonces vinimos aquí, recuerdo ahí estaba un pozo y ahí llegué yo y mi hermano José. Al verme, yo no podía hablar, estaba agitado. Entonces mi hermano se le ocurre agarrar agua del pozo y echarme agua y agua y agua. Ya como que volví en un par de minutos y ya describí el asunto. Queda grabado el olor de tu fracaso. No fue un fracaso mío, pero un acontecimiento que me hace recordar cada vez que pasamos por ese lugar. Loma de Caballo, de allá hacia acá. Entonces, hermanos, Pedro, cada vez que él oliera ese carbón, ese antraquían en griego, le iba a recordar. Por eso Jesús ve la necesidad del ser humano y ve en algunas ocasiones cómo el ser humano obstruye su propio crecimiento, obstruye su propio matrimonio, obstruye su propio crecimiento en el trabajo, en cualquier ámbito de la vida. Si no hay cosas que no se han corregido o no se han perdonado, entonces eso va a ser un problema. Jesús ve esto, entonces mejor decide Jesús buscar a Pedro. Pedro, déjame ayudarte y aliviar tu sentimiento de culpa. Ya sé que saltaste de la barca huyendo de mí, pero mira, te tengo el desayuno listo. Por eso dice la Biblia, con todo lujo de detalle, unas brasas ardiendo. Porque cuando Pedro toca tierra y mira, porque dice la Biblia, miraron. Ese es el código de fuego, hermanos. Miran que está ardiendo y que es antraquían, es un fuego especial de carbón. Entonces le transporta emocionalmente y psicológicamente a Pedro al acontecimiento de Jesús cuando lo niega. Entonces tiene que enfrentarlo, y es cuando entonces Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Cómo es posible que este hombre que estuvo 3 años, que vio los milagros, que vio a Lázaro resucitar, ya tenía 4 días, ya olía mal el cuerpo, ya lo había resucitado Jesús por el poder de Dios, Jesús había hecho infinidad de milagros, había mostrado que era el Hijo de Dios y que lo es, pero sin embargo, hermanos, Pedro en el momento necesario le niega? Entonces Pedro tenía que enfrentar a Jesús, y va a Jesús y sin ningún reproche solo le pone ahí, hermanos, las brasas y le dice: Pedro, no tienes ningún problema conmigo. Pedro, es hora de que el olor de tu fracaso lo borres definitivamente. Hermano, hermana, vamos a hacer una recreación del escenario, ya voy al final. Días después, Jesús ya había resucitado. Pedro, sintiéndose indigno, fracasado y lleno de vergüenza, había vuelto a su antigua vida de pescador. Sentía que su llamado había terminado, pero una mañana ven a un hombre en la orilla del mar de Galilea que les dice dónde tirar la red. Cuando llegan a la playa con los peces, Juan 21:9, revela algo que te pondrá la piel de gallina. Al descender a tierra vieron brasas puestas, que leímos hace un momento, y un pez encima de ellas y pan. Adivina cuál es la palabra griega que el Evangelio usa para describir esas brasas en la tierra, en la playa. Exacto. Es la misma palabra utilizada solo en estos 2 lugares en todo el Nuevo Testamento, antraquían. Porque Jesús necesitaba hacer una reprogramación emocional y psicológica del apóstol Pedro. Por eso, ¿qué miedo tienes? ¿Qué temor?
¿Cuál ha sido tu fracaso? ¿En qué te has fallado? Ya no a Dios. Ya no metamos a Dios. ¿En qué te has fallado? ¿En qué te has faltado el respeto? ¿En qué nos hemos fallado? ¿En qué me he faltado el respeto? Entonces, hoy Dios está poniendo brasas. Dice, toma nota de lo que yo decía hace un momento, del 21:7, cuando dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los sentimientos de culpa, hermanos, nos hacen alejarnos de Dios. Cuando te fallas, te sientes indigno. El enemigo susurra al oído y dice, vas a ir a la iglesia así como eres. Vas a ir a la iglesia después de haberte fallado. Vas a ir a la iglesia con ese problemón que tienes. Entonces no, porque Dios te tiene las brasas, antraquían el olor de tu fracaso, de tus equivocaciones, para renovarte, para renovarnos, para resetearnos. Dice, es que no jala el celular. Ah, bueno, resetéalo. Hay que ponerlo como de fábrica. Y le dicen, bueno, hay que darle aquí para que se haga, se me fue la palabra, para quedar limpio el celular, resetearlo. Hay otra, flashearlo, hay que hacerle un flasheo. A ver si no me corrige Eric, que sabe de esto, es un teacher respecto a esto. ¿Está bien? Sí, un reseteo. Y ya queda como nuevo, como de fábrica. Y ya le metes lo que tú quieras meterle. Dios te está invitando a que te hagas un reseteo espiritual, emocional y psicológico esta mañana. Para que ya no tengamos estorbo. Ya nada nos detenga a avanzar. La ciencia médica moderna, hermanos, la ciencia del olor y la restauración. La ciencia del olor y la restauración. Si usted no queda conforme con esto, investigue más, por favor. La ciencia del olor y la restauración. La ciencia médica moderna ha comprobado que el olfato es el sentido que está más fuertemente conectado a la amígdala y al hipocampo, las áreas del cerebro que procesan las emociones y la memoria. El olor es el detonante más poderoso del trauma. Cuando Pedro bajó de la barca y olió el carbón quemándose, su cerebro lo transportó instantáneamente a la peor noche de su vida. El olor de su fracaso, de su traición y de su cobardía estaba ahí presente, estaba ahí de nuevo. ¿Por qué el Mesías, siendo la bondad encarnada, haría que su amigo volviera a oler su peor error o su peor fracaso? No era para avergonzarlo, sino al contrario. Pedro, ¿me amas? Es decir, Pedro, tu fracaso, Pedro, tu traición, Pedro, todo lo que tú me has hecho allá esa vez abandonándome, yo te sirvo el desayuno y ahora yo quiero encomendarte una misión. No hay reproches. Por eso te pongo el olor que te va a hacer pesar toda la vida si hoy no lo enfrentas y lo solucionas conmigo. Por eso es importante, hermano, por eso es importante, hermana, de que cualquier situación que tengas con Dios, es necesario que hoy haga las paces con Dios. Pero si mi problema es interior, estás peleado, como dicen los psicólogos, es con ese niño, esa niña interior, abraces ese niño, abracemos esa niña con la cual hemos estado peleando toda la vida. Entonces, la ciencia médica apoya esto. Por eso Pedro tiene que enfrentar el olor de su fracaso, de su traición y de su cobardía, porque ahí estaba de nuevo, hermanos. ¿Por qué Jesús no lo estaba? Porque Jesús no lo estaba castigando, lo estaba reprogramando. Lo estaba reprogramando. Por eso hay una conferencia por ahí que se llama Enfrenta tus gigantes. Conozco una señora que le tiene miedo a las arañas. Cada vez que ve una arañita, ¡ay! Una arañita. No sea que le tengas miedo.
Algo quizás de niño o de niña te está grabado, está impregnado ahí en tus emociones, en el sistema de miedo, y cada vez que te enfrentas eso, te asustas, te da miedo. Por eso dice, enfrenta tus gigantes. Mientras no enfrentes tus gigantes, tus temores, tus fracasos, todos los problemas emocionales y psicológicos, vamos a batallar. Pero vamos en el proceso. Esto no es de la noche a la mañana, no es el ábrete sésamo. No es así. Sino es un proceso en el cual se tiene que estar trabajando. Entonces el maestro sabía que si Pedro no sanaba la raíz de su trauma, cada vez que oliera carbón en el futuro se iba a paralizar. Así que Jesús lo llevó de regreso al exacto ambiente sensorial de su caída, no para humillarlo, sino para que la última memoria que Pedro tuviera alrededor de un fuego de carbón no fuera una negación, sino una restauración pública y una asignación: apacienta mis ovejas. Qué hermosas palabras. No le reprocha, no, como dice el tabasqueño, no le echa en cara su fracaso, sino que lo reprograma aún con el mismo error que él cometió estando allá en el patio de Anás y de Caifás. Ese olor, ahora Jesús lo trae y lo pone en la playa, le invita a la cena, el desayuno, y el olor, vieron las brasas. Pedro, ¿cómo se habrá puesto emocionalmente y psicológicamente al ver el carbón ahí y un sartén encima y el olor? Miró a Jesús, Jesús lo miró, corre a abrazar a Jesús, Jesús le extiende los brazos, no lo dice la Biblia, pero lo que sí, hermanos, es que Jesús lo reprograma. Entonces Dios quiere esta mañana reprogramarnos, para que con lo que has estado batallando ya no sea un problema que te impida venir a servir a Dios. Terminamos con el olor de tu fracaso. Quizás hoy estás huyendo de algo. Hay lugares, fechas, palabras u olores en tu vida que actúan como detonantes. Te recuerdan el negocio que quebró, el matrimonio que fracasó, el pecado que cometiste, el vicio en el cual caíste o la promesa que rompiste. Y vives aterrado de volver a acercarte a ese fuego porque te paraliza la vergüenza. El enemigo quiere que pases el resto de tu vida en la barca, lejos de la orilla, creyendo que un fracaso canceló tu ministerio o tu propósito. Pero el Creador no sana desde lejos. El buen médico a veces te va a llevar exactamente de regreso al escenario que te causó temor. Te va a sentar frente al recurso que más te duele. Pero no temas. No te está llevando ahí para condenarte, te está llevando ahí para servirte pan, para quebrar el poder del trauma sobre tu mente y para entregarte de nuevo las llaves de tu propósito. No le huyas a la playa, porque en el mismo lugar donde tu mente te dice que perdiste todo, es donde la gracia te está esperando para devolverte tu autoridad. Que Dios bendiga su palabra.